Una casa de 2 plantas, de apariencia clásica pero con un aire de abandono. Las ventanas están oscuras, algunas con contraventanas cerradas. Un árbol viejo y retorcido se alza frente a ella, sus ramas desnudas parecen dedos esqueléticos contra la luna pálida. La cámara se acerca lentamente a una de las ventanas del segundo piso. Un salón desordenado, lleno de cajas de mudanza a medio abrir. Muebles cubiertos con sábanas blancas. En el centro, una vieja televisión de tubo, de esas voluminosas de los años 90, descansa sobre un mueble bajo. Está apagada, su pantalla es un espejo oscuro que refleja la tenue luz de la luna que se cuela por la ventana. Marcos, un joven de 20 años, aspecto cansado pero con una chispa de curiosidad, está sentado en el suelo, rodeado de cajas. Tiene un móvil en la mano, grabando un video. Hace una pausa, su mirada se desvía hacia la televisión. De repente, la pantalla de la televisión parpadea. Durante medio segundo, unas rayas verticales y horizontales de colores extraños, como un arcoíris distorsionado, cruzan la pantalla con una estática aguda. Luego, la imagen se apaga de golpe, volviendo a la oscuridad. Marcos salta ligeramente, pero luego se ríe, negando con la cabeza. Apaga la grabación del móvil y lo deja a un lado. Se levanta y se acerca a la televisión, golpeando suavemente el lateral. Se sienta en el sofá, agotado. El silencio de la casa es profundo, solo roto por el crujido ocasional de la madera. Marcos cierra los ojos, intentando conciliar el sueño. Unos segundos después, un leve clic se escucha desde la televisión. Es el sonido inconfundible de un aparato electrónico encendiéndose. La pantalla permanece negra, pero un zumbido bajo y constante emana de ella. Marcos abre los ojos de golpe. Mira la televisión con el ceño fruncido. El zumbido se mantiene. El zumbido se intensifica ligeramente. Luego, con otro clic seco, la televisión se apaga de nuevo, sumiendo la habitación en la oscuridad y el silencio total. Se queda mirando la pantalla, su respiración se acelera un poco. Una sensación de inquietud comienza a apoderarse de él. Marcos aparcó la furgoneta de alquiler frente a la fachada decrépita, la pintura desconchada de la casa del tío abuelo Elías revelando capas de tiempo y abandono. Un escalofrío, ajeno al suave viento de la tarde, le recorrió la espalda. Había prometido a su abuela que se encargaría del lugar, un gesto de buena fe que ahora se sentía más como una penitencia. Las ventanas oscuras, algunas con los postigos carcomidos, parecían ojos vacíos que lo observaban. Un enorme árbol retorcido, con ramas desnudas que se alzaban como garras contra el cielo nublado, se erguía en el jardín delantero, proyectando sombras danzarinas que no presagiaban nada bueno. La soledad del lugar era palpable, un manto denso que envolvía cada rincón de la propiedad. Había pasado décadas vacía, desde la extraña muerte de Elías, un tema del que la familia apenas hablaba. El interior no era menos sombrío. El aire rancio y el polvo se aferraban a cada superficie, mientras las sábanas blancas que cubrían los muebles evocaban fantasmas de otro tiempo. Cajas de mudanza a medio abrir se apilaban en el salón, recordándole la tarea ciclópea que tenía por delante. La única concesión a la comodidad que se había permitido fue conectar la vieja televisión de tubo, un mamotreto de los 90 que su abuela insistió en que funcionaba perfectamente. Era un intento fútil de llenar el abrumador silencio, de inyectar algo de vida moderna en la estática historia del lugar. La pantalla, apagada, era un pozo sin fondo de negrura, reflejando vagamente la escasa luz exterior que se colaba por los cristales sucios. Era su ancla a la realidad, o al menos eso esperaba. Mientras intentaba organizar algunas herramientas en una de las cajas, un destello súbito le llamó la atención. La televisión, apagada, cobró vida por una fracción de segundo. Una ráfaga de rayas verticales y horizontales, de colores vivos pero distorsionados, cruzó la pantalla con una explosión de estática chirriante. Fue tan rápido que Marcos parpadeó, preguntándose si había sido un truco de la luz o el cansancio acumulado.
Se acercó al televisor, lo miró con escepticismo, y golpeó suavemente uno de sus costados, como si eso fuera a resolver cualquier problema electrónico. No había nada más que el silencio, y la pantalla negra volvió a su estado inerte. Cosas de viejos aparatos, se dijo, intentando convencerse. La noche llegó pronto, trayendo consigo una oscuridad más profunda de lo que estaba acostumbrado en la ciudad. Marcos, agotado, se dejó caer en el sofá. El plan era desempacar al día siguiente, pero la fatiga lo vencía. El silencio era casi opresivo, cada crujido de la madera de la casa, cada soplo del viento exterior, amplificado hasta sonar como un eco fantasmagórico. Cerró los ojos, buscando un breve respiro antes de rendirse al sueño. Intentó concentrarse en su respiración, en el latido de su propio corazón, para no dejarse arrastrar por la atmósfera inquietante que lo rodeaba. La promesa de un sueño reparador parecía una quimera en aquel lugar. Un clic metálico, distintivo y cercano, lo sobresaltó. Marcos abrió los ojos de golpe. Provenía de la televisión. La pantalla seguía negra, pero un zumbido bajo, como el de un transformador viejo, emanaba de su interior. No había luz alguna, ni imagen, solo ese leve murmullo eléctrico que se sentía fuera de lugar en la quietud de la noche. Se incorporó en el sofá, su corazón latiendo con más fuerza. La lógica le decía que era imposible, la televisión estaba apagada, y ni siquiera recordaba haberla desconectado de la corriente, pero definitivamente no estaba enchufada. La duda, fría y punzante, comenzó a roerle por dentro. «Hola», musitó, una pregunta tonta que se perdió en la inmensidad del salón. El zumbido pareció intensificarse por un instante, apenas perceptible, pero lo suficiente para que Marcos lo notara. Luego, con otro clic seco y resonante, el zumbido cesó. La televisión volvió a quedar en absoluto silencio, una mole oscura e inanimada en la penumbra. Marcos se quedó inmóvil, observando la pantalla negra, esperando una repetición, una explicación. El miedo no era aún paralizante, sino una incipiente sensación de incomodidad, un ligero escalofrío que le recordaba que no estaba solo en aquel vasto y silencioso caserón. Intentó racionalizarlo. Es el cableado viejo, pensó. La casa lleva años vacía, algo tiene que estar defectuoso. Se repitió estas palabras como un mantra, tratando de disipar la creciente inquietud. La idea de una televisión poseída era absurda, digna de una película de serie B. Se levantó, decidido a desconectar el aparato por completo la mañana siguiente. Pero al acercarse, la pantalla parecía más oscura que antes, y por un momento fugaz, juraría que el reflejo de la luna en ella se distorsionó, como si la superficie no fuera cristal, sino agua turbia. La imaginación le estaba jugando una mala pasada, se dijo. Decidió no encender ninguna luz, para no despertar nada más. El sueño llegó a duras penas, fragmentado por la conciencia de la vieja televisión y el eco del clic en su mente. Cada crujido de la casa lo sobresaltaba, cada sombra le parecía cobrar vida propia. Se arropó más fuerte con la manta, deseando que amaneciera pronto. La promesa de empezar de nuevo en aquella casa se sentía cada vez más lejana, reemplazada por una sutil pero persistente sensación de aprensión. La primera noche en la casa del tío abuelo Elías no había sido el tranquilo descanso que esperaba, sino un preludio de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, con el sol entrando a raudales por las ventanas, el temor de la noche anterior parecía ridículo. El salón bañado por la luz se sentía menos amenazante. La televisión, inerte y polvorienta, era solo un objeto viejo. Marcos se convenció de que había sido el cansancio y la novedad de un lugar desconocido. Desayunó rápidamente y decidió que la primera tarea del día sería desconectar ese aparato de la red eléctrica para evitar cualquier falla futura. Una vez desconectado, seguro que no habría más ruidos extraños ni parpadeos. La lógica, al fin y al cabo, siempre prevalecía. Sin embargo, a pesar de sus intentos de autoconvencimiento, una pequeña semilla de duda ya había sido plantada.
Mientras tiraba del enchufe de la televisión, sintió una resistencia inusual, como si el cable estuviera atrapado o, peor aún, como si algo no quisiera soltarlo. Finalmente cedió, pero la extraña sensación perduró. Marcos dejó el cable enrollado al lado del aparato, observándolo. Era solo un viejo televisor, ¿verdad? No podía haber nada más. Pero la casa, en su silencio, parecía susurrar una respuesta diferente, una que prometía desvelar sus secretos más oscuros a través de esa misma pantalla. Marcos se despertó con el sol de la mañana filtrándose por las cortinas, un débil consuelo después de una noche inquieta. La televisión permanecía apagada, su pantalla un espejo oscuro y silencioso. El cable, como había prometido, estaba desenchufado de la pared. Problema resuelto, se dijo con un alivio que no era del todo sincero. Pasó la mañana desempacando cajas y moviendo muebles, intentando infundir un poco de vida y orden en la vieja casa. El ambiente, sin embargo, seguía siendo pesado, como si el polvo de las décadas pasadas contuviera más que simples partículas. A cada crujido del suelo o ráfaga de viento contra los cristales, Marcos se encontraba mirando de reojo la inerte televisión, una pequeña semilla de duda todavía germinando en el fondo de su mente. Mientras almorzaba un sándwich rápido en la cocina, el rabillo del ojo captó un destello. Era la televisión. A pesar de estar desconectada, la pantalla había vuelto a parpadear. Esta vez, las rayas de colores se mantuvieron un poco más, quizás un segundo completo, antes de desaparecer. Marcos dejó caer el sándwich. Se acercó a la televisión, comprobando el enchufe de nuevo, seguía fuera. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era un fallo eléctrico. Esto era, diferente. La lógica empezaba a resquebrajarse bajo el peso de lo inexplicable. La idea de que su mente le jugaba una mala pasada perdió fuerza, pues la evidencia física estaba ahí, innegable y desconcertante. La tarde se convirtió en una serie de estos incidentes. Los parpadeos eran ahora más frecuentes, ocurriendo cada pocas horas. A veces, la imagen no eran solo rayas. Por una fracción de segundo, Marcos juraba distinguir formas borrosas dentro de la estática, como figuras fantasmales bailando en la distorsión. No podía discernir nada concreto, solo una impresión de movimiento, de algo que estaba ahí, pero se escondía rápidamente. La persistencia de los fenómenos, a pesar de que la televisión estaba desenchufada, comenzó a sembrar el pánico. La casa se sentía menos como un hogar temporal y más como una trampa, con la televisión en el salón actuando como una especie de ojo que parpadeaba sin control. Con la caída de la noche, la inquietud se transformó en una ansiedad palpable. Marcos evitó encender la televisión, incluso de forma normal, por miedo a lo que pudiera hacer. Cenó en silencio, escuchando atentamente cada sonido de la casa, su oído agudizado por la tensión. Los crujidos habituales de la madera ya no le parecían tan inocentes, cada sombra proyectada por la tenue luz del exterior parecía moverse por sí misma. Se sentó en el sofá, lejos de la televisión, con el móvil en la mano, listo para grabar cualquier cosa, aunque no sabía realmente qué esperar. El silencio de la casa parecía cargado, expectante, como la calma antes de una tormenta. El aire se volvió frío de repente, aunque las ventanas estaban cerradas. Marcos se frotó los brazos. Entonces, lo escuchó. El inconfundible clic de la televisión encendiéndose, seguido de un zumbido más claro y constante que la noche anterior. Esta vez, el sonido no se apagó de inmediato. Permaneció, un murmullo eléctrico que llenaba la habitación. Marcos apuntó el móvil a la pantalla, grabando. La pantalla seguía negra, pero la presencia del zumbido era innegable. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor desbocado en el pecho. Sabía que esto no podía ser un simple fallo, había algo más, algo que no entendía y que, francamente, lo aterraba. Mientras el zumbido persistía, la pantalla parpadeó de nuevo.
Pero esta vez, las formas borrosas dentro de las rayas estáticas fueron más discernibles. Por un instante, Marcos pudo jurar que vio algo parecido a una cabeza inclinada, o quizás el borde de una silueta humana que se disolvía tan rápido como aparecía. Era como ver una imagen grabada en un VHS viejo y dañado, pero con un toque sobrenatural. El sonido se volvió más nítido, casi como si el televisor intentara sintonizar algo. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. La televisión estaba intentando mostrarle algo, y lo que fuera, no era algo amigable. El miedo lo empujó a la acción. No podía seguir ignorando esto. Marcos tomó su portátil y se sentó en el suelo, con la pantalla de la televisión visible pero a una distancia que le diera una sensación de seguridad. Empezó a buscar en internet, tecleando desesperadamente términos como televisión se enciende sola, fenómenos paranormales, televisión, casas antiguas, ruidos. Las respuestas variaban desde fallos eléctricos a leyendas urbanas y, finalmente, a foros de lo paranormal. Desestimó las teorías más descabelladas, pero la existencia de testimonios similares, aunque aislados, le hizo sentir un escalonio de esperanza de no estar volviéndose loco. Pronto, su búsqueda lo llevó a artículos sobre la historia de la casa del tío abuelo Elías. No había mucha información pública, solo menciones vagas en periódicos locales de hace décadas. Se hablaba de Elías como un hombre excéntrico, que vivía recluido y era conocido por sus costumbres extrañas. Algunos vecinos antiguos le habían apodado el ermitaño de la casa grande. No había nada explícito sobre fenómenos paranormales, pero la descripción de su reclusión y la reputación de la casa como un lugar peculiar se alineaban con la atmósfera que Marcos sentía. La casa no era solo vieja, tenía un pasado, y ese pasado parecía querer manifestarse. Los artículos no decían nada sobre la televisión, pero mencionaban que Elías pasaba sus últimos años obsesionado con comunicaciones que creía recibir. Esto hizo que a Marcos se le erizara el vello de la nuca. ¿Podría ser esa televisión una especie de receptáculo de su obsesión? ¿O peor, un conducto? Cuanto más leía, más se daba cuenta de que los fallos de la televisión no eran aleatorios. Había un patrón, una progresión que se alineaba con la creciente inquietud que sentía. La casa, el televisor y la historia de su tío abuelo Elías empezaban a tejer una red espeluznante alrededor de Marcos. La noche terminó con Marcos apenas durmiendo, su mente un torbellino de teorías y miedos. Se prometió a sí mismo que al día siguiente buscaría más a fondo sobre su tío abuelo y los secretos que esta casa podría guardar. La televisión, ahora completamente silenciosa y oscura de nuevo, parecía observarlo desde la penumbra, una promesa tácita de que lo que había visto hasta ahora era solo el comienzo. La racionalidad había dejado paso a una aterradora curiosidad, y Marcos sabía, en lo más profundo de su ser, que ya no podía dar marcha atrás. Estaba atrapado en el misterio de la casa del tío abuelo Elías y de los ecos que la pantalla rota seguía emitiendo. Marcos se despertó al día siguiente con una persistente sensación de dread. El sol mañanero ya no le ofrecía el consuelo de antes. Cada rayo de luz parecía solo iluminar más los rincones oscuros de la casa. La televisión, desenchufada y silenciosa, seguía siendo el epicentro de su ansiedad. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La necesidad de entender, de encontrar una explicación racional o al menos un precedente, se había vuelto imperante. Desayunó a toda prisa, con el portátil ya abierto, dispuesto a sumergirse de lleno en la historia de la casa y, más importante aún, en la vida de su enigmático tío abuelo Elías. La inquietud se mezclaba ahora con una punzante curiosidad. Su búsqueda en línea se volvió más metódica. Empezó a rastrear archivos digitalizados de periódicos locales de décadas pasadas, buscando cualquier mención a Elías o a la casa. Al principio, solo encontraba notas breves sobre ventas de propiedades o anuncios menores. Pero, profundizando en las ediciones de los años 70 y 80, los nombres empezaron a aparecer con más frecuencia. Elías no había sido un hombre público,
pero su gradual reclusión sí que había llamado la atención de la pequeña comunidad. Se mencionaba su excentricidad creciente y su negativa a abandonar la propiedad, incluso cuando se le ofrecían sumas considerables. La gente del pueblo lo consideraba un bicho raro, un ermitaño. Lo que más llamó la atención de Marcos fueron los rumores. Los artículos no los detallaban, pero los aludían con frases como comentarios de los vecinos sobre sus extrañas costumbres o ciertas creencias inusuales que lo aislaron. Una vieja columna de chismes sociales, casi ilegible por la calidad de la digitalización, insinuaba que Elías había llegado a creer que hablaba con los demás allá a través de aparatos eléctricos. Marcos sintió un escalofrío. ¿Podría ser esto a lo que se referían? ¿Y si su tío abuelo no estaba simplemente loco, sino que había descubierto algo que lo consumió? La posibilidad de una conexión directa con la televisión era demasiado inquietante para ignorarla. Mientras Marcos leía, con la tensión acumulándose en sus hombros, la televisión en el salón volvió a parpadear. Esta vez, el destello de rayas duró un instante más de lo habitual. Pero lo que apareció en la pantalla no fue solo estática. Por una fracción de segundo, se distinguió claramente la silueta de una figura oscura, de pie, inmóvil. La imagen era granulada y distorsionada por las rayas, pero la forma humana era inconfundible. Parecía estar de pie en lo que Marcos reconoció como la esquina del salón, cerca de la ventana, donde no había nadie. La visión fue tan nítida, tan concreta, que le cortó la respiración. La imagen desapareció tan rápido como apareció, dejando la pantalla de nuevo en una oscuridad impenetrable, como si nunca hubiera ocurrido. Marcos se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole desbocado. No era su imaginación. No eran rayas aleatorias. Había visto algo. Y ese algo parecía estar en su salón, en su casa. La imagen no era amenazante en sí misma, solo una figura estática, pero la implicación de que una entidad pudiera manifestarse, aunque fuera fugazmente, en la televisión de su tío abuelo Elías, y en esa casa, era profundamente perturbadora. La línea entre lo real y lo inexplicable se borraba con cada parpadeo. La figura se repitió a lo largo de la tarde. Cada vez que la televisión parpadeaba, ya fuera por la mañana o con la tenue luz del atardecer, la silueta aparecía. A veces era solo un atisbo, otras un poco más clara. Marcos incluso intentó grabarla con su móvil, pero la velocidad a la que aparecía y desaparecía hacía casi imposible capturarla. El sonido de la estática que acompañaba la imagen era ahora más estridente, como un grito ahogado. La televisión, desenchufada y teóricamente inoperativa, estaba actuando como un proyector de horrores velados, un teatro personal para una audiencia no deseada. Marcos se sentía observado, no solo por la imagen en la pantalla, sino por la propia casa. La descripción de la reclusión de Elías cobraba un nuevo y aterrador significado. Marcos se preguntó si su tío abuelo había estado solo con esa misma presencia que ahora se manifestaba. ¿Había estado esa figura oscura con él en el salón? La idea lo heló. La casa ya no era solo un lugar viejo y polvoriento, era un receptáculo de algo antiguo y posiblemente maligno. Las supersticiones de los vecinos, que antes le habían parecido folclore sin fundamento, ahora resonaban con una verdad incómoda. Había una razón por la que nadie quería esta casa, y Marcos empezaba a entenderla de la manera más terrorífica posible. Marcos intentó buscar explicaciones científicas, artículos sobre interferencias electromagnéticas o efectos de pantalla fantasma en televisores antiguos. Encontró algunas teorías, pero ninguna que explicara los sonidos de encendido estando el aparato desenchufado, ni mucho menos la aparición de figuras concretas. La lógica se enfrentaba a una pared de lo inexplicable. Estaba claro que no podía seguir ignorando el problema, ni podía simplemente atribuirlo a la vejez del aparato. La televisión era un catalizador, y la casa, con su sombrío pasado, el escenario perfecto para una manifestación. Mientras la noche caía de nuevo, Marcos decidió dejar de lado el ordenador. La oscuridad no lo invitaba a la tranquilidad.
Cada crujido de la casa, cada sombra que proyectaba la luz de la luna a través de los cristales sucios, parecía cobrar una vida amenazante. La televisión, en el centro del salón, era ahora un punto focal de terror, una caja de Pandora a punto de abrirse por completo. Marcos se sentó en el sofá, envuelto en una manta, los ojos fijos en la pantalla oscura. Sabía que no tardaría en ocurrir de nuevo. La pregunta no era si la imagen volvería, sino que más revelaría esta vez. El ambiente se volvió denso. Un frío antinatural llenó la habitación. Y entonces, de nuevo, el clic. El zumbido constante y claro. La pantalla se iluminó con estática, y por una fracción de segundo que pareció eterna, la silueta de la figura oscura apareció una vez más. Pero esta vez, Marcos pudo jurar que la figura no estaba simplemente de pie. Parecía moverse ligeramente, un tenue y casi imperceptible giro de la cabeza, como si lo estuviera observando a él, a Marcos, desde el otro lado de esa pantalla rota. Luego, la oscuridad volvió, y el silencio, aún más pesado que antes, se cernió sobre la casa. Marcos sabía que esta era solo la primera de muchas revelaciones inquietantes que la televisión estaba a punto de mostrarle. El amanecer trajo poco alivio a Marcos. La imagen de la silueta oscura, casi imperceptiblemente inclinando la cabeza en la pantalla, se había grabado a fuego en su mente. Dormir era una quimera. Cada vez que cerraba los ojos, la figura se materializaba en la oscuridad de su mente. La televisión, ahora una presencia ominosa en el salón, era el centro de su universo de miedo y fascinación. Ya no había dudas, algo estaba sucediendo, algo que trascendía la lógica y la vejez del aparato. La casa del tío abuelo Elías no era simplemente antigua, estaba habitada, y lo que la habitaba quería ser visto, y quizás, oído. Decidido a registrar las pruebas, Marcos preparó su móvil. Lo dejó cargando cerca de la televisión durante el día, con la cámara lista para grabar. La expectación era insoportable, una mezcla de terror y una macabra curiosidad. Los parpadeos de la televisión se habían vuelto casi constantes, pequeños destellos de luz que cruzaban la pantalla sin previo aviso. La silueta oscura aparecía con una regularidad inquietante, siempre en la misma esquina, siempre estática, pero ahora con una sensación de permanencia que antes no tenía. No era un mero fallo. Era una manifestación deliberada, una ventana abierta a algo que existía más allá del velo de la realidad y que parecía acechar en su salón. La tarde se deslizó en una tensa espera. Marcos evitaba alejarse demasiado de la televisión, obsesionado con capturar la prueba definitiva. Cenó frente a la pantalla, con los nervios a flor de piel, consciente de que la noche traería consigo la intensificación de los fenómenos. La casa se sumió en una oscuridad profunda, solo rota por la tenue luz de la pantalla de su móvil. El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad inestable que le erizaba los vellos del brazo. Podía sentir el pulso de la casa, un latido lento y constante que resonaba con el suyo propio. Y entonces, llegó. El familiar clic resonó en el silencio, más fuerte y claro que nunca. Le siguió un zumbido constante y vibrante, como si la vieja televisión luchara por sintonizar una frecuencia que no era de este mundo. La pantalla permanecía oscura, pero la presencia que emanaba del aparato era palpable. Marcos contuvo la respiración, con el móvil apuntando fijamente a la pantalla, esperando la inevitable aparición de la silueta, pero algo más comenzó a filtrarse desde el televisor, algo que heló su sangre de una manera completamente nueva. De los altavoces de la televisión, a través del zumbido de la estática, comenzaron a emerger leves susurros. Eran voces distorsionadas, apenas audibles, como si un coro de murmullos intentara abrirse paso desde el otro lado de una barrera. Marcos se inclinó, aguzando el oído, intentando descifrar alguna palabra, alguna frase inteligible. Sonaban como lamentos, como súplicas ahogadas, o quizás, como advertencias. La piel se le puso de gallina. No era un efecto de sonido, no era el viento. Eran voces, sin duda, y estaban saliendo de la televisión desconectada.
El pánico se apoderó de él, pero su instinto de grabarlo fue más fuerte. Presionó grabar en su móvil, sintiendo el temblor en sus manos. Los susurros continuaron, entrelazándose con la estática, haciéndose más fuertes por momentos, luego desvaneciéndose casi por completo. La silueta oscura apareció de nuevo en la pantalla, fugazmente, como un espectro que bailaba al compás de los murmullos. La combinación de la imagen y el sonido era abrumadora, una sobrecarga sensorial de puro terror que lo inmovilizaba en el sofá. Su garganta estaba seca y apenas podía respirar. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo unos minutos, el zumbido cesó con otro clic seco. Los susurros se desvanecieron por completo. La pantalla volvió a la oscuridad, tan inerte como antes. Marcos bajó el móvil, con las manos temblorosas. Reprodujo el video de inmediato. El audio solo capturó la estática ensordecedora, el sonido ambiente de la habitación, pero ni rastro de los susurros. Era como si el sonido solo existiera para él, o como si la entidad fuera capaz de manipular la realidad, haciéndole dudar de su propia cordura. La frustración se mezcló con el miedo. La imposibilidad de capturar las voces lo carcomía. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O era algo más insidioso, algo que solo él podía percibir? Revisó los artículos sobre Elías, buscando cualquier mención a alucinaciones o delirios. Encontró algunas notas sobre su creciente paranoia y su tendencia a hablar con las paredes, pero nada que indicara que realmente escuchara voces de otro lado. Sin embargo, la persistencia de los fenómenos y la claridad con la silueta se manifestaba en la pantalla le impedían descartar la realidad de lo que estaba experimentando. La noche se hizo larga y terrorífica. Marcos no se atrevió a dormir. Se quedó sentado en el salón, la mirada fija en la televisión, como si temiera que, si parpadeaba, se perdería algo crucial. Los parpadeos visuales continuaron, la silueta oscura de pie en la esquina del salón se hacía cada vez más clara, su presencia más definida, incluso si solo duraba un instante. Ahora, no solo eran formas, era una figura discernible, que parecía observarle desde la estática. La casa, el aparato, el pasado de Elías, todo se conectaba en un tapiz de pesadilla. Con las primeras luces del amanecer, Marcos sintió un ligero respiro, pero la promesa de la próxima noche ya se cernía sobre él. La televisión, incluso desconectada, era un conducto. Los susurros que solo él podía oír, la silueta que solo él podía ver con claridad. Sabía que la entidad, lo que fuera que residía en esa casa y se comunicaba a través de la pantalla, estaba escalando su manifestación. Ya no eran simples fallos, era una comunicación deliberada, y Marcos temía qué mensaje o qué imagen más aterradora le esperaba en la siguiente noche. El juego había comenzado, y Marcos era el único participante consciente. La madrugada encontró a Marcos agotado, su mente un campo de batalla de susurros inaudibles y siluetas fantasmales. La promesa de que la televisión continuaría su escalada de horrores no lo dejaba dormir. Se pasó el día siguiente en un estado de nerviosismo constante, incapaz de concentrarse en desempacar o en cualquier otra tarea mundana. Cada sombra en la casa le parecía cobrar vida, y el silencio, que antes le resultaba ensordecedor, ahora se sentía como el preludio de un crescendo. Miraba la televisión con una mezcla de pavor y una mórbida curiosidad, sabiendo que la noche traería una nueva dosis de lo inexplicable. Con la puesta de sol, la atmósfera en la casa se volvió palpable, densa y fría. Marcos se sentó en el sofá del salón, envuelto en una manta, pero el frío que sentía no era del ambiente, sino de la expectativa gélida que lo paralizaba. Había encendido algunas lámparas, intentando combatir la creciente oscuridad, pero la luz parecía absorberse en la vieja madera de las paredes, dejando la habitación en una penumbra persistente. Su móvil estaba de nuevo en el trípode improvisado, apuntando a la pantalla oscura de la televisión, listo para grabar cualquier cosa que pudiera ocurrir, aferrándose a la esperanza de capturar una evidencia irrefutable. El clic de encendido rompió el silencio como un disparo. Esta vez, fue más fuerte,
más resonante, llenando la habitación con una presencia innegable. El zumbido constante que lo siguió era más intenso, casi ensordecedor, como si la vieja televisión luchara por sintonizar una estación de radio de otro mundo. Marcos contuvo la respiración, sus ojos fijos en la pantalla negra, sintiendo el familiar hormigueo de terror que ahora era una constante compañera en aquella casa. Sabía que la silueta aparecería, que los susurros intentarían abrirse paso. Pero lo que vino después fue mucho más allá de sus peores pesadillas. La pantalla parpadeó violentamente con las habituales rayas de estática. Pero no desaparecieron. En su lugar, las rayas se ondularon y se retorcieron, como si el propio aire dentro del televisor se estuviera convulsionando. Y entonces, justo en el centro de la pantalla, emergió. No era una silueta borrosa, ni una forma abstracta. Era un rostro. Un rostro humano, distorsionado por la estática, pero innegablemente claro. Era demacrado, con mejillas hundidas y piel cetrina, y unos ojos oscuros y profundos que parecían pozos sin fondo, llenos de un sufrimiento inimaginable. La boca estaba abierta en un grito silencioso, una mueca de agonía que heló la sangre de Marcos. El rostro se mantuvo en la pantalla por un segundo entero, una eternidad en el tiempo del terror. Esos ojos oscuros y hundidos estaban fijos en Marcos, mirándole directamente, como si pudieran ver a través del cristal del televisor y directamente a su alma. No había duda alguna, la cara estaba consciente, y lo estaba observando. Una punzada de miedo visceral lo atravesó, un terror puro que le dejó sin aliento. El grito silencioso de la boca distorsionada resonaba en su mente, aunque no saliera sonido de la televisión. Era la manifestación más clara, más personal, que había presenciado hasta ahora. El rostro desapareció tan abruptamente como había llegado, disolviéndose de nuevo en una ráfaga de estática y luego en la oscuridad total. El clic de apagado sonó hueco en la habitación ahora silenciosa. Marco se quedó paralizado en el sofá, el móvil todavía apuntando a la pantalla, sus manos temblorosas. Respiraba con dificultad, intentando procesar lo que acababa de ver. No había lugar a dudas, a la racionalización. No era un fallo. No era un truco de luz. Era una cara, y esa cara lo había mirado. Era real, y estaba directamente relacionada con la televisión de su tío abuelo Elías. Un sudor frío le perlaba la frente. El escepticismo había sido aniquilado por la visión de ese rostro. Esto era algo paranormal, algo que desafiaba toda explicación lógica. La casa no estaba solo vieja o extraña, estaba embrujada. Y la televisión era el conducto, la ventana a esa otra dimensión de horror. La idea de que su tío abuelo Elías hubiera interactuado con esa misma entidad, que quizás la hubiera traído a la casa, le revolvió el estómago. ¿Qué más había visto Elías? ¿Qué le había hecho esa cosa a su tío abuelo para que terminara tan consumido y, finalmente, aislado? Marcos reprodujo el video de inmediato, desesperado por tener una prueba, por asegurarse de que no se estaba volviendo loco. Pero al igual que con los susurros, la grabación solo mostró la estática y el parpadeo de las rayas. El rostro, nítido y aterrador para sus ojos, no se capturó en el metraje. Era como si la entidad tuviera la capacidad de ocultarse de la tecnología, o quizás, como si solo se manifestara para aquellos que ya estaban lo suficientemente sensibles o cercanos a su influencia. Esto, lejos de tranquilizarlo, aumentó su desesperación y la sensación de soledad en su terror. La noche se hizo interminable. Marcos no se atrevió a cerrar los ojos. La imagen del rostro, con sus ojos hundidos y su grito silencioso, se proyectaba en la oscuridad de su mente. Cada crujido de la casa lo sobresaltaba, cada sombra parecía alargar sus garras hacia él. Se sentía atrapado, un prisionero en su propia casa, observando una pantalla que prometía más horrores. La soledad se intensificó. ¿A quién podía contarle esto? ¿Quién le creería sin pruebas? Sentía que se estaba hundiendo en un abismo de locura, o de una realidad que nunca había imaginado.
Con las primeras luces del amanecer, Marcos estaba al borde de la desesperación. Sabía que necesitaba respuestas, una explicación que fuera más allá de la locura. La televisión, ahora un objeto inerte, guardaba un secreto que él estaba destinado a desenterrar. La cara, ese rostro de sufrimiento, o de maldad, había sido una llamada de atención innegable. Marcos ya no estaba buscando explicaciones racionales. Estaba buscando la verdad, la historia de esa cara, la historia de Elías y la conexión con esa casa maldita. Sabía que el próximo paso sería buscar cualquier cosa que su tío abuelo hubiera dejado atrás, cualquier pista que pudiera explicar lo que acababa de presenciar. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. El rostro de la televisión se había incrustado en la retina de Marcos, un espectro grabado a fuego que lo perseguía incluso con los ojos abiertos. La mañana siguiente a la aparición de la cara, la fatiga lo abrumaba, pero la necesidad de respuestas era más apremiante que el sueño. El terror había dado paso a una determinación férrea. Tenía que entender qué estaba pasando en esa casa, que había consumido a su tío abuelo Elías y qué conexión tenía con esa maldita televisión. Ya no podía ignorarlo ni atribuirlo a su imaginación, la evidencia era demasiado clara, demasiado real. La casa de Elías era un laberinto de objetos antiguos y recuerdos polvorientos. Marcos comenzó su búsqueda en el estudio de su tío abuelo, un espacio que se sentía más denso, más cargado de la presencia de su anterior ocupante. Cada estante estaba abarrotado de libros viejos sobre temas esotéricos, filosofía oscura y teorías sobre el más allá, lo que confirmaba las excentricidades de Elías. Marcos palpó las paredes, revisó los cajones de los escritorios y movió los pocos muebles que quedaban, buscando cualquier cosa que pudiera ser una pista. La desesperación le impulsaba, pero el miedo seguía siendo una sombra constante. Mientras exploraba el estudio, Marcos notó un pequeño hueco en la pared, justo detrás de una estantería empotrada que parecía ligeramente desalineada. Al empujar con fuerza, un panel de madera cedió con un crujido sordo, revelando un espacio oculto y estrecho. Una punzada de adrenalina le recorrió el cuerpo. Era el tipo de escondite que solo alguien con secretos importantes crearía. Dentro, entre el polvo y las telarañas, había una pequeña caja de madera oscura. La emoción y el pavor se mezclaron en su pecho mientras extendía la mano para sacarla. Al abrir la caja, Marcos encontró un objeto que le heló la sangre, un diario viejo y encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles con el paso del tiempo. Junto a él, había un extraño amuleto de piedra, tallado con símbolos que no reconocía, y varias fotografías antiguas y descoloridas. El corazón le latió con fuerza. Este era el tipo de hallazgo que esperaba, una ventana directa a la mente de su tío abuelo, la clave para desentrañar el misterio de la casa y de la televisión. La promesa de respuestas era casi tan aterradora como las preguntas mismas. Las primeras páginas del diario eran más o menos coherentes, narrando la vida cotidiana de Elías, su creciente aislamiento y su interés en lo oculto. Pero a medida que Marcos avanzaba, la escritura se volvía cada vez más errática, las frases se interrumpían y los márgenes se llenaban de garabatos extraños, símbolos repetitivos, diagramas incomprensibles y lo que parecían ser intentos de dibujar el rostro que él mismo había visto en la televisión. La prosa se tornaba obsesiva, con referencias cada vez más frecuentes a la señal, las voces del éter y la ventana oscura. El pulso de Marcos se aceleró al leer las entradas sobre la televisión. Elías la describía no como un mero aparato electrónico, sino como un portal, una conexión con un otro lado. Escribía sobre cómo la estática no era ruido, sino un lenguaje, y cómo los parpadeos eran intentos de comunicación. Menciona haber visto formas y sombras al principio, un relato que resonaba escalofriantemente con las propias experiencias de Marcos. Elías parecía haber estado en una trayectoria similar, descendiendo por el mismo camino hacia lo desconocido que ahora Marcos transitaba. El miedo creció con cada página. Elías estaba obsesionado con sintonizar la televisión a una frecuencia específica, creyendo que así podría establecer un contacto más claro con lo que él llamaba la presencia.
Había anotaciones sobre experimentos, intentos fallidos y frustraciones. Era evidente que su tío abuelo no solo estaba escuchando voces o viendo imágenes, estaba intentando interactuar con ellas, abrir esa ventana más de par en par. La implicación de que la locura de Elías no era un simple trastorno mental, sino una reacción a una fuerza real, era petrificante. Los dibujos eran particularmente perturbadores. En una página, había un croquis detallado del salón de la casa, con la televisión en el centro, y líneas que partían de ella, envolviendo toda la habitación. En otra, un esbozo grotesco de un rostro, similar al que Marcos había visto, pero con una expresión aún más demoníaca, adornado con los mismos símbolos encontrados en el amuleto de piedra. Marcos sintió una náusea creciente. Elías no solo había visto esto, lo había estudiado, lo había intentado comprender, e incluso, quizás, intentado traerlo al mundo. El diario se convirtió en la prueba irrefutable que Marcos había anhelado y temido a la vez. No estaba solo. No estaba loco. Su tío abuelo había experimentado lo mismo, o algo muy similar. Pero, ¿qué había sido el final de Elías? ¿Qué había logrado la presencia con él? La ansiedad carcomía a Marcos mientras pasaba las páginas, buscando la conclusión, la respuesta a la pregunta final. La casa se sentía diferente ahora, cada sombra parecía esconder el conocimiento de los secretos que Elías había guardado. Las últimas entradas del diario eran las más perturbadoras. Las frases se volvían más fragmentadas, las palabras se atropellaban. Elías hablaba de un ritual, de una fusión y de la liberación. Se describía a sí mismo como un catalizador, un puente para algo que ansiaba cruzar. Las referencias a la televisión como un portal abierto eran constantes. Marcos cerró el diario, con la piel de gallina y el corazón desbocado. La verdad, aunque aterradora, estaba empezando a revelarse. Y lo que revelaba era que la obsesión de su tío abuelo no había sido un delirio, sino una peligrosa manipulación de fuerzas que ahora él, Marcos, había despertado. La búsqueda de respuestas había terminado, y en su lugar había encontrado una condena. La noche se cernió sobre la casa, pero para Marcos, el tiempo se había detenido. El diario de Elías era su única linterna en la oscuridad creciente. Con cada página que pasaba, la realidad se distorsionaba y el terror se volvía más íntimo, más personal. Elías no solo había sido un excéntrico, había sido un hombre atrapado en una pesadilla que él mismo había, quizás inadvertidamente, invocado. Marcos leyó febrilmente, la luz de su móvil iluminando las palabras desordenadas, sintiendo el peso de cada revelación. Elías creía firmemente que la televisión era un conducto, una especie de medium a través del cual podía ver y escuchar a los muertos. Describía la estática como un velo, y los parpadeos como intentos de rasgarlo. Sus primeras entradas hablaban de figuras fantasmales que se movían en el fondo de la pantalla, de susurros que le llegaban desde los altavoces, exactamente lo que Marcos había experimentado. La confirmación de que no estaba loco, aunque un alivio, era también una sentencia. Estaba siguiendo los pasos de su tío abuelo, adentrándose en un territorio donde la cordura se desvanecía. Las entradas se volvían más y más aterradoras. Elías detallaba cómo una presencia se había manifestado gradualmente, comunicándose con él a través de la estática, no solo con susurros, sino con imágenes que se hacían cada vez más claras. Describía el rostro que Marcos había visto, pero con un nivel de detalle escalofriante, hablando de su agonía y su deseo de cruzar. La línea entre la realidad y la pantalla se había difuminado por completo para Elías, quien creía que la entidad estaba atrapada y que él era el único que podía ayudarla a liberarse. Marcos llegó a la parte del diario donde Elías describía su obsesión con un ritual. Elías estaba convencido de que existía una forma de abrir completamente la puerta entre los dos mundos, de permitir que la presencia se manifestara por completo en el plano físico. Las anotaciones eran confusas, llenas de referencias a fases lunares, objetos específicos y una concentración mental intensa. Marcos sentía un nudo en el estómago,
su tío abuelo no solo había sido víctima, sino que había sido un participante activo en su propia perdición, buscando activamente lo que ahora aterraba a Marcos. Mientras Marcos leía las últimas páginas, la televisión en el salón, que había permanecido en silencio desde el último incidente, volvió a encenderse con un clic ensordecedor. El zumbido constante llenó la habitación, más fuerte que nunca, como un rugido contenido. Marcos levantó la vista del diario, el corazón latiéndole desbocado. La pantalla parpadeó con estática, y entonces, el rostro del capítulo 5 apareció de nuevo. Pero esta vez, no era una imagen estática. La cara se retorcía, sus ojos hundidos se movían, y la boca, esa mueca de agonía, parecía lamentarse y gritar en silencio, como si estuviera atrapada y desesperada por escapar. El sonido de los lamentos, aunque inaudible para el móvil, resonaba en la mente de Marcos, una sinfonía de sufrimiento que parecía emanar directamente de la pantalla. La cara se movía, sus facciones se distorsionaban aún más, como si luchara contra una barrera invisible. Era una visión desgarradora, pero también profundamente aterradora. La entidad no solo quería manifestarse, parecía estar sufriendo, o fingiendo sufrimiento, para manipular a Elías, y ahora a Marcos, para que la liberaran. La idea de que Elías hubiera sido engañado por esa cosa lo llenó de una nueva capa de horror. Marcos se dio cuenta de que la televisión no solo mostraba el rostro de la entidad, sino que también era un reflejo de su estado. Los lamentos visuales, la distorsión, todo indicaba una lucha, una urgencia. Elías había escrito sobre la presencia como algo que clamaba por libertad, por unirse al mundo real. ¿Era esa la verdad? ¿O era una trampa elaborada, una manipulación para que alguien abriera la puerta por completo? La ambigüedad era tan aterradora como la certeza. El diario se cerró con un golpe seco en la mano de Marcos. Había llegado al final de las entradas coherentes. Las últimas páginas eran solo garabatos, símbolos repetidos y una única palabra, escrita una y otra vez con una caligrafía frenética: liberación. La televisión seguía mostrando el rostro lamentándose, la imagen parpadeando con una intensidad febril. Marcos se dio cuenta de que Elías había logrado, o había estado a punto de lograr, algo terrible. Y ahora, él, Marcos, estaba en el mismo camino, con la misma entidad clamando por su ayuda. La casa entera parecía vibrar con la energía de la televisión. El aire se enfrió aún más, y Marcos sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándole. Los susurros, que antes eran apenas audibles, ahora parecían más claros, aunque aún ininteligibles, mezclándose con el lamento visual de la cara en la pantalla. La atmósfera era insoportable, una mezcla de terror y una macabra fascinación que lo mantenía pegado al sofá, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Marcos sabía que no podía ignorar el ritual. Elías había dejado pistas, y la entidad en la televisión parecía estar empujándolo hacia ello. La pregunta ya no era si la televisión estaba embrujada, sino qué pasaría si la puerta se abría por completo. El miedo se había transformado en una necesidad desesperada de comprender, de controlar, o al menos de sobrevivir a lo que su tío abuelo había desatado. La noche apenas comenzaba, y Marcos sabía que el verdadero horror estaba a punto de manifestarse. El diario de Elías yacía abierto en el regazo de Marcos, sus revelaciones resonando en la quietud opresiva del salón. La cara en la televisión, distorsionada y lamentándose, era un espejo de su propia desesperación creciente. Ya no era un simple espectador, Marcos se sentía parte de un macabro experimento, el siguiente sujeto en la espiral descendente que había consumido a su tío abuelo. La casa misma parecía cobrar vida a su alrededor, una entidad hambrienta que se alimentaba de su miedo. La televisión, lejos de calmarse, se volvió un torbellino de actividad paranormal. La pantalla parpadeaba ahora casi sin cesar, sus destellos iluminando el salón con una luz fantasmal. Las rayas de estática eran más violentas, como un vórtice hirviente que amenazaba con devorarlo todo.
La cara del capítulo 5 ya no aparecía solo para lamentarse, sus expresiones cambiaban rápidamente, de la agonía al odio puro, de la súplica a una mueca de pura maldad. Marcos sentía una opresión en el pecho, como si la entidad quisiera asfixiarlo a través de la pantalla. Pero lo más aterrador fue la aparición de nuevas imágenes. Entre las ráfagas del rostro demoníaco, la pantalla mostraba escenas oscuras y fragmentadas. Eran visiones fugaces, como fotogramas de una película de terror. Marcos vio breves destellos de un pasillo lúgubre, de una mano huesuda arrastrándose por el suelo, de una puerta abriéndose lentamente en la oscuridad. Eran como recuerdos o pesadillas visuales de lo que había atormentado a Elías, proyectadas para Marcos, una invitación forzada a compartir el horror. Cada fragmento era un golpe directo a su cordura. El sonido también escaló de forma terrifying. El zumbido constante de la televisión era ahora un rugido grave y persistente, una banda sonora del horror. Pero no era lo único. Desde las paredes, desde el techo, Marcos empezó a escuchar golpes secos y repetitivos, como si algo golpeara la madera desde dentro. No era el crujido habitual de una casa vieja, eran impactos deliberados, metódicos, que resonaban con una fuerza inquietante. El sonido parecía seguirlo, intensificándose cuando se movía, sugiriendo que la presencia no estaba solo en la televisión, sino que se había extendido por toda la casa. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. El aire se enfrió hasta el punto de helar los huesos, y Marcos sintió una presencia innegable en la habitación con él. Era una sensación de ser observado, no solo por la pantalla, sino por algo invisible que se movía a su alrededor. Los susurros que antes eran apenas audibles ahora sonaban más claros, aunque aún ininteligibles, como un coro de voces demoníacas que parecían estar a punto de materializarse en el aire. La casa era un caldero de actividad sobrenatural, y Marcos estaba en su epicentro. Los objetos comenzaron a reaccionar. Las cortinas del salón, antes inmóviles, se balanceaban suavemente sin ninguna corriente de aire. Un libro en una estantería cayó al suelo con un golpe seco. Un vaso de agua en la mesa vibró, las ondas en su superficie indicando una perturbación invisible. Marcos se aferró al diario, como si sus páginas pudieran ofrecerle algún tipo de protección o cordura en medio del caos. Cada incidente era un recordatorio brutal de que lo que se manifestaba no era una ilusión, era real, y estaba ganando fuerza. La televisión era el epicentro de esta tormenta. La cara en la pantalla, ahora más grande y nítida, mostraba una mueca de agonía, pero también de furia inmensa. Los ojos hundidos se abrían desmesuradamente, y la boca distorsionada parecía gritar en silencio, exigiendo algo, queriendo ser liberada. Las imágenes fragmentadas se sucedían más rápido, revelando más de la oscuridad que Elías había presenciado, una figura de pie al final de un pasillo, una sombra deslizándose por el suelo, un ojo brillante en la penumbra. Marcos sintió que su propia mente comenzaba a fracturarse bajo la presión. El terror se convirtió en una constante. Marcos se dio cuenta de que la presencia no estaba solo en la televisión, se había infundido en las propias paredes de la casa. Los golpes en las paredes se hicieron más fuertes, rítmicos, como un pulso siniestro. La temperatura bajó aún más, creando vaho con cada exhalación. Sentía la energía negativa fluyendo por la casa, buscando una salida, una forma de manifestarse por completo. Y la televisión, ese antiguo aparato, era el conducto a través del cual el horror se filtraba lentamente hacia su realidad. No había forma de escapar. Estaba atrapado en la casa del tío abuelo Elías, con una entidad que se manifestaba de formas cada vez más violentas. La información del diario era crucial, pero también una condena. Sabía que la presencia no se detendría. La cara en la pantalla, las imágenes, los golpes en las paredes, los susurros inaudibles, todo era una orquestación, una preparación para algo mucho más grande, mucho más aterrador. La única opción era enfrentar lo que se avecinaba, intentar detenerlo o perecer en el intento. La noche se alargaba interminable.
Marcos se acurrucó en el sofá, el diario apretado contra su pecho, sus ojos fijos en la pantalla de la televisión. El rostro en la estática se contorsionaba, las imágenes fragmentadas se sucedían, y los golpes en las paredes resonaban como una cuenta atrás. La presencia no era solo una visión o un sonido, era una fuerza palpable, y estaba a punto de romper la última barrera. Marcos sabía que el clímax estaba cerca, y que el destino de su alma, y quizás de algo más, se decidiría en esa vieja casa. El diario de Elías era ahora menos una crónica de locura y más un mapa hacia la perdición. Las últimas entradas, garabateadas con desesperación, se convertían en una guía macabra. Marcos, aferrándose al conocimiento como si fuera un salvavidas, se sumergió en las páginas más ilegibles, donde su tío abuelo detallaba lo que parecía ser un ritual. Elías no solo había sido una víctima, se había convertido en un cómplice, obsesionado con unirse o liberar a la entidad que lo atormentaba. La verdadera naturaleza de la presencia y sus intenciones comenzaban a revelarse con una claridad escalofriante. Elías había creído que la entidad estaba atrapada, sufriendo en el éter y clamando por su ayuda para cruzar. Marcos sintió una náusea al darse cuenta de que el rostro lamentándose en la televisión no era un signo de agonía, sino una manipulación. El diario hablaba de la llave, de abrir el velo y de una fusión. Elías había estado intentando que la presencia cruzara completamente al mundo real, convencido de que así la liberaría de su sufrimiento. Marcos sintió un escalofrío helado. Su tío abuelo no había sido un lunático indefenso, sino un hombre engañado, un peón en un juego mucho más oscuro. Las últimas entradas del diario describían el ritual con una precisión aterradora, aunque plagada de simbolismo críptico. Involucraba la alineación de ciertos nodos de energía en la casa, un objeto específico que actuaba como catalizador y, crucialmente, la televisión como el punto focal para la manifestación. Elías había escrito sobre cómo debía hacerse en el punto álgido de la señal, cuando la presencia fuera más fuerte. La urgencia en sus últimas palabras, la caligrafía frenética, sugerían una carrera contra el tiempo, o quizás, una inevitable culminación. Mientras Marcos leía sobre el objeto específico, una pieza tallada, casi idéntica al amuleto de piedra que había encontrado con el diario, una fuerte vibración recorrió la casa. Las paredes temblaron, los cristales de las ventanas tintinearon y los objetos sobre las mesas bailaron precariamente. Era un temblor profundo, que no venía de la tierra, sino de la propia estructura de la casa, como si una fuerza invisible la estuviera desgarrando desde dentro. Marcos se aferró al diario, con el corazón latiéndole desbocado. La presencia no estaba esperando, estaba forzando su entrada. En medio del temblor, la televisión, que había estado mostrando el rostro lamentándose, cobró vida con una furia inusitada. El clic de encendido fue un estruendo, seguido de un zumbido ensordecedor que llenó la habitación, una vibración sonora que le taladraba los tímpanos. La pantalla no mostraba ya estática aleatoria. Se iluminó con una luz espectral, y el rostro del capítulo 5 apareció de nuevo, pero esta vez, su expresión había cambiado por completo. La agonía había desaparecido, reemplazada por una mueca de pura maldad y regocijo. Los ojos hundidos del rostro brillaban con una luz rojiza y un brillo de inteligencia perversa. La boca, antes una mueca de sufrimiento, se curvó en una sonrisa distorsionada y triunfante. La entidad no estaba atrapada, estaba disfrutando del proceso, complaciéndose en el terror de Marcos. Era una visión aterradora, la encarnación de la malicia, que miraba directamente a Marcos con una expectación sádica. La televisión no era un portal para liberar, era una puerta para invitar, y la entidad estaba a punto de cruzarla. El zumbido se intensificaba, transformándose en una especie de aullido resonante que vibraba en el pecho de Marcos. Las imágenes fragmentadas que acompañaban al rostro ya no eran solo visiones del pasado de Elías. Eran visiones del salón, de la propia casa de Marcos, pero distorsionadas, sombrías, con la silueta oscura acechando en cada rincón. Era como si la televisión estuviera mostrando el mundo a través de los ojos de la entidad,
un mundo que se oscurecía con su presencia inminente. El amuleto de piedra, que Marcos aún tenía en la mano tras sacarlo de la caja, empezó a calentarse, quemándole la piel. Los símbolos grabados en él parecían brillar tenuemente. Era el objeto del ritual, la llave. Elías no había estado intentando destruir a la entidad, sino facilitarle el camino. Marcos sintió una oleada de desesperación, había sido manipulado, arrastrado hacia el mismo abismo al que su tío abuelo había sucumbido. La verdad era más cruel que cualquier engaño. Los golpes en las paredes se volvieron más fuertes, más frenéticos, y la propia madera parecía crujir y gemir. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en el yeso del techo y las paredes, como si la casa estuviera cediendo bajo una presión inmensa. El aire se volvió irrespirable, cargado con un olor a azufre y decadencia. La televisión emitía pulsaciones de energía, y la imagen del rostro demoníaco se hacía más grande, como si estuviera a punto de romperse a través del cristal. Marcos comprendió. El ritual no era para liberar a una víctima, sino para dar la bienvenida a un depredador. Elías había sido la primera puerta, y ahora Marcos, al desenterrar los secretos, se había convertido en la siguiente. La televisión no era una ventana, era una jaula a punto de abrirse, y la entidad estaba a punto de romper sus barreras. Con el rostro lleno de maldad sonriéndole desde la pantalla, Marcos supo que tenía que actuar, que el destino de su alma, y quizás de la casa, dependía de si podía detener la culminación de ese ritual antes de que fuera demasiado tarde. El temblor de la casa se intensificó, un rugido sordo que resonaba en los huesos de Marcos. La televisión, con el rostro malicioso y victorioso de la entidad mirándole fijamente, zumbaba con una furia ensordecedora. La comprensión de lo que estaba a punto de suceder, de lo que Elías había buscado y Marcos había despertado, lo golpeó con la fuerza de un rayo. El ritual no era para liberar a una víctima, sino para convocar a un depredador. La televisión ya no era solo una pantalla, era un portal, abriéndose de par en par. Las grietas en las paredes del salón se extendieron, el yeso cayendo al suelo como una lluvia de ceniza. El frío era insoportable, un abrazo helado que le quemaba la piel. De la pantalla de la televisión, la imagen del rostro no solo parpadeaba, sino que parecía hincharse, empujando contra el cristal con una fuerza invisible. La estática se retorcía, volviéndose tridimensional, como una niebla oscura que comenzaba a emanar del centro de la pantalla, arrastrándose hacia la habitación. El aire se llenó de un olor a moho y decadencia, el hedor de algo que no pertenecía a este mundo. La televisión empezó a distorsionarse, su vieja carcasa crujiendo y gimiendo como si estuviera viva y sufriendo. La niebla oscura que surgía de ella tomó forma, materializándose lentamente en el aire frente a Marcos. Ya no era solo una cara. Era una figura demacrada y retorcida, hecha de sombras y estática vibrante. Sus extremidades eran alargadas y antinaturales, sus dedos terminaban en garras afiladas. La cabeza era la misma que la del rostro en la pantalla, con esos ojos hundidos que brillaban con una maldad indescriptible, y la boca abierta en una mueca silenciosa de triunfo. El miedo dio paso a una oleada de adrenalina. Marcos no podía permitirlo. No podía dejar que esa cosa cruzara por completo. Su mirada se posó en el amuleto de piedra que aún apretaba en su mano, la misma forma que aparecía en los dibujos del diario. La última entrada de Elías mencionaba la llave y cómo podía sellar o abrir. Quizás el amuleto no era solo para activar el ritual, sino para revertirlo. O quizás, la única forma era destruir el conducto. Su mente corrió a 1000 por hora, buscando una solución desesperada. Con un grito ahogado de determinación, Marcos se lanzó hacia la televisión. La entidad, ahora casi completamente materializada, levantó una mano esquelética, las garras extendidas, y emitió un aullido gutural que resonó en el interior de su cabeza, no en sus oídos. El zumbido se volvió ensordecedor, los golpes en las paredes se hicieron frenéticos. Marcos sintió la presión del aire, el frío cortante,
mientras se acercaba al aparato, decidido a romper esa puerta de una vez por todas, antes de que fuera demasiado tarde para él y, quizás, para la casa misma. Marcos se abalanzó hacia la televisión, el amuleto en su mano, con la desesperada intención de destruirla. Pero la entidad fue más rápida. Como una exhalación, la figura de sombras y estática se movió, interceptándolo. Sus garras heladas se clavaron en el brazo de Marcos, una agonía gélida que le paralizó el cuerpo. El diario se le cayó de las manos, abriéndose en la última página, donde la palabra liberación estaba escrita una y otra vez con una caligrafía demente. El rostro en la pantalla se agrandó, su mueca de triunfo retorciéndose en una risa silenciosa y espeluznante. La entidad arrastró a Marcos hacia la televisión. Él luchó, pataleó, pero sus fuerzas eran inútiles contra la poderosa y antinatural fuerza de la presencia. Sus ojos se fijaron en la pantalla, que ahora actuaba como un vórtice, atrayéndolo hacia su oscuridad. El zumbido se intensificó hasta ser un estallido insoportable. Las imágenes fragmentadas que aparecían en la pantalla ahora mostraban el propio salón de Marcos, pero distorsionado, oscuro, como si la realidad se estuviera fusionando con la dimensión de la entidad. Un grito mudo escapó de la garganta de Marcos mientras la entidad lo empujaba con fuerza hacia el televisor. La pantalla parpadeó violentamente, el rostro demoníaco acercándose cada vez más. Marcos sintió un tirón doloroso, una succión invisible que lo arrastraba hacia el cristal. Los ojos de la entidad, brillantes y maliciosos, fueron lo último que vio claramente. Su cuerpo se disolvió en un estallido de estática y luz cegadora, fundiéndose con la imagen de la pantalla, volviéndose uno con las sombras y las rayas. La televisión volvió a su estado inerte. La pantalla se apagó, silenciosa, oscura. El temblor cesó. La casa quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el crujido ocasional de la madera. Marcos había desaparecido por completo, absorbido por el portal que Elías había anhelado abrir. En la pantalla negra y reflectante, por un instante, se pudo vislumbrar una nueva y casi imperceptible sombra, una silueta demacrada que parecía acechar en la estática, esperando al próximo incauto que se atreviera a entrar en la casa del tío abuelo Elías y encendiera la televisión maldita. Ahora, Marcos era la nueva víctima de la casa, atrapado para siempre en los ecos de su pantalla rota. Y hasta aquí la aterradora historia de Marcos y la casa del tío abuelo Elías. ¿Qué os ha parecido este viaje a través de los ecos de la pantalla rota? Una cosa es segura, a partir de ahora, miraréis vuestra propia televisión de una forma muy diferente. Si esta historia os ha helado la sangre, no olvidéis darle un buen me gusta a este video y uniros a nosotros para no perderos más relatos de terror como este. Dejadme en los comentarios qué ha sido lo que más miedo os ha dado y si alguna vez habéis experimentado algo inexplicable con vuestros aparatos electrónicos. Y recordad, la próxima vez que vuestra televisión parpadee, o que escuchéis un sonido extraño en la noche, ¿estará vuestra pantalla realmente apagada, o solo esperando el momento de mostraros algo?